Em, Les vamos a pedir que... Ah, ya llegó Vanessa. Súper bien. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí reunidos en esta nueva en este nuevo seminario de perspectiva de género en la administración y las políticas públicas. El día de hoy vamos a hablar sobre los feminismos decoloniales, una alternativa desde el sur. Em, la maestra Vanessa Lucho amablemente nos va a platicar su perspectiva sobre esta temática y se ha ofrecido a trabajar el tema con nosotros en un taller, entonces le agradezco muchísimo que esté aquí. A nombre de los organizadores, el doctor Javier Reyes, el doctor Gabriel Purón y una servidora, agradecemos mucho su disposición para compartirnos sus conocimientos y su perspectiva sobre este tema tan importante. Ella es una profesional cuya trayectoria incluye experiencia en el Instituto Nacional de Migración, donde colaboró en el Departamento de Regulación Migratoria y en el procedimiento de repatriación a México. En el ámbito de la investigación, ha participado en proyectos como aportes a la sociología de la cultura para el estudio de las relaciones internacionales y la globalización, en el marco del programa Haciendo Ciencia de la BUAP. Además, ha participado en la evaluación de programas de atención familiar y prevención de la violencia contra las mujeres en colaboración con el gobierno de Aguascalientes. Actualmente sus intereses académicos se centran en estudios de feminismo decolonial, interseccionalidad y migración, con un enfoque en la equidad y los derechos em, de poblaciones vulnerables. Em, es una profesional en el campo de las relaciones internacionales con formación académica y experiencia en migración, estudios de género y políticas públicas, formada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, y actualmente es estudiante de doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Entonces, pues sin más, le paso el micrófono a Vanessa para que nos comparta su presentación. Muchísimas gracias. Hola, mucho gusto a todas y a todos y muchas gracias por la invitación a este espacio. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. No sé si ya se ve ahí. ¿Sí se ve? Perdón. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces voy a comenzar. El tema del que les voy a hablar hoy es feminismos decoloniales, una alternativa desde el sur, en este seminario que es perspectiva de género en la administración y políticas públicas. Eh, bueno, primero quisiera comenzar con algunos mitos que se tienen sobre el feminismo en la actualidad, como que el feminismo es lo contrario al machismo, que también se escucha mucho que busca imponer una forma de pensar, que es una corriente que odia a los hombres, que solo sirve para explicar cosas sobre las mujeres. Se habla mucho de un feminismo de forma particular, en singular, que no es un marco de análisis formal. Y bueno, para entender un poco más sobre qué es el feminismo decolonial, justamente primero hay que entender qué es la decolonialidad, que es un marco algo complejo, pero voy a intentar de simplificarlo bastante. Primero, ¿qué es la decolonialidad? Pues primero hay que entender qué es colonialidad solamente. Y la colonialidad es un proceso de reclasificación conforme a jerarquías. Es más fácil si pensamos en este concepto de castas que se dio en la época colonial en México, donde se dividía a las personas de acuerdo a como a razas. Por ejemplo, el español con India, que era llamado mestizo, y así había jerarquías más altas como los peninsulares y de ahí iban bajando, ¿no? Entonces, autores como Aníbal Quijano menciona que la raza sirvió como una herramienta de ordenamiento de aspectos de la vida,
¿Qué ordenamientos? Pues justamente acceso a ciertos trabajos, o sea, solo los peninsulares, por ejemplo, tenían acceso a trabajos relacionados con el gobierno y pues también de ciertos derechos, ¿no? Em, En cambio, del otro lado tenemos, por ejemplo, a las personas indígenas o a las personas afro, que sus creencias fueron relegadas simplemente a supersticiones. Sus epistemologías y el conocimiento que era producido por estos grupos, pues no era tomado igualmente en cuenta que en comparación con el conocimiento producido por las y los europeos. Es importante entender que hay una diferencia entre colonialismo y colonialidad. Por un lado, el colonialismo es cuando una nación impone su soberanía sobre otra nación, en este caso España, por ejemplo, sobre México. Y otro aspecto es la colonialidad, que si bien están relacionados, dice que la colonialidad son patrones que emergieron durante el colonialismo y que acreditan la superioridad de un grupo sobre otro. Entonces, ¿qué es el pensamiento decolonial? Justamente este rompimiento epistémico de que no hay un grupo por arriba de otro, y no intenta producir estudios sobre subalternidades, sino producir con y desde una perspectiva subalterna. Es decir, estos conocimientos relegados a supersticiones también cuentan igual y son igual de importantes que los conocimientos generados por Europa y Estados Unidos. Y bueno, una frase que se usa es, la subalternidad también puede hablar. Ya centrándonos al aspecto de feminismos decoloniales, tenemos que critican que las mujeres criticaron que no solamente la herramienta servía como la raza servía como herramienta para dividir en jerarquías, sino que también hombres y mujeres fueron racializados y sexualizados, es decir, no existía solo la división por raza, sino también por géneros. Los sistemas de géneros, aparte, eran diferentes para las mujeres colonizadas y para las colonizadoras. Y un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, las mujeres y los hombres provenientes de África no eran considerados ni siquiera humanos en una época de la historia. Existía una deshumanización de las personas provenientes de allá. Entonces, pues no eran las mismas ventajas que tenían las mujeres colonizadoras, aunque igual eran mujeres y sufrían sexualización, en comparada con las mujeres colonizadas que fueron usadas también como intercambio y como regalos, ¿no? El feminismo decolonial entonces hace una crítica al feminismo occidental o feminismos europeos de que éste no alcanzaba a explicar las múltiples violencias que afectan a las mujeres no occidentales, porque no reconocía todas en su totalidad. Existió una falsa universalización de lo que se entiende como mujer, diciendo que no solo había desigualdades políticas, como en el acceso a derechos sobre voto o ser votada, sino que también existían otras desigualdades, como puede ser el color de piel, unas son más sexualizadas, etcétera. Por tanto, el feminismo decolonial propone reconocer situaciones diferenciadas incluso dentro del mismo grupo de mujeres. Algunos ejemplos que suelen clasificarse como dentro de esta esfera de feminismos decoloniales son el feminismo indígena, el feminismo afro, el feminismo islámico y el feminismo chicano, con todos los matices que estos engloban. Algunas de las aportaciones más importantes que ya son bastante aplicables son, por ejemplo, que autoras dentro de esta corriente, entre ellas Kimberly Crenshaw, que ya habían tenido una plática sobre eso, habla sobre la interseccionalidad. Y bueno, la interseccionalidad es una categoría de análisis para referir los componentes que confluyen en un mismo caso, multiplicando las desventajas y discriminaciones. Otro ejemplo es el del concepto de interculturalidad, que surge como una propuesta en contraposición del concepto de multiculturalidad propuesto por el Banco Mundial. Catherine Walsh dice que es mejor usar el concepto interculturalidad
porque es una interacción entre culturas y de una forma más horizontal y sinérgica, en donde hay una integración en todo momento. Eh, Como les mencioné, estos conceptos ya son bastante aplicados porque de hecho las definiciones las saqué de la primera, la de interseccionalidad, es una definición reconocida por el INMujeres, y el concepto de interculturalidad es un concepto reconocido por bueno, la definición exacta es reconocida por la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Algunas de las aportaciones de estos tipos de feminismos también, dejando al lado como el académico, es la Ley Revolucionaria de Mujeres de 1994, que salió junto con la Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista Nacional. Y bueno, las mujeres indígenas reconocieron que también, a pesar de ser indígenas, dentro de su mismo grupo de zapatistas sufrían diferentes discriminaciones en comparación de los hombres, y sacan la Ley Revolucionaria de Mujeres para incorporar en los sistemas normativos de los pueblos indígenas, denominados usos y costumbres, derechos específicos para las mujeres. Este caso es bastante interesante porque eran derechos que a lo mejor en la actualidad nos parecen muy básicos, pero era necesario visibilizarlos, como también derecho a participar en votaciones dentro de sus comunidades, derecho a no ser golpeadas, derecho a libre asociación para que no las casaran obligatoriamente con ciertas personas. Y pues puse de imagen a la comandante Esther, y justamente una declaración que dio, me parece en la Cámara de Diputados, para denunciar como estas desigualdades que también existían dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otra es la Red de Mujeres Afrodescendientes de México, que dice que también son discriminadas de diferentes maneras por ser mujeres, por ser pobres, por no tener acceso a educación digna y por no ajustarse a estereotipos de lo que se espera de una mujer, porque sus cuerpos son hipersexualizados y racializados. Y bueno, este grupo también ha tenido bastantes luchas. Entre ellas se ha buscado que se visibilice más su grupo, como que ha sido muy invisibilizado el hecho de que una parte de la población mexicana es de descendencia afro, y que aparte dentro de ese mismo grupo, pues sufren una discriminación distinta porque han sido sexualizadas. Una de las aportaciones más importantes es justamente la cuarta ola del feminismo, que es la que se mide actualmente, que más o menos se aproxima que comenzó en el 2010. Y bueno, es la primera ola del feminismo que es nacida como en países del sur, porque se le asocia más con América Latina, Argentina, Chile, México, en comparación, y de hecho ha tenido más fuerza en este tipo de países que, por ejemplo, en Estados Unidos y en países europeos. Entonces, justamente ellas sacan algunas de las aportaciones fue Ni Una Menos, denunciando la violencia feminicida que se vivía en este tipo de países, y la Marea Verde para la legalización del aborto. En las políticas públicas, ¿cómo se puede aplicar este marco? Bueno, es muy interesante saber que el feminismo, si bien es considerado como un movimiento social y político, también puede ser usado como un marco analítico o como una propuesta para formulación de políticas públicas. Como marco analítico tenemos que diversas autoras, como Rita Segato, lo ha usado para interpretar acciones como los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, intentar explicar cómo el patriarcado y además la opresión occidental y las desigualdades económicas del norte al sur han creado como esta industria de cuerpos para, y pues ha contribuido a los asesinatos, ¿no? Y ya en propuestas para formulación de políticas públicas, de hecho tenemos que se ha incorporado bastante en las políticas públicas actuales. Por ejemplo, la Secretaría de Salud sacó un manual que se llama Interseccionalidad para principiantes,
y justamente busca entender cómo categorías como racialidad, etnia o género son construidas socialmente, interactúan entre ellas y forman desigualdades complejas y debemos de comprender eso, ¿no? Otro es el marco legal y normativo para la interculturalidad en la salud. Aquí explica como tratamientos específicos para comunidades indígenas. También la Secretaría de Educación Pública sacó el término de educación interculturalidad, que es una alternativa que promueve y favorece dinámicas más inclusivas y una convivencia respetuosa entre culturas, que es lo que busca la interculturalidad. Tenemos también de la Secretaría de Salud un apartado de atención interculturalidad, donde tienen una propuesta bastante interesante sobre preguntas que se les puede hacer a las personas que trabajan en ese sector, como conoces los usos y costumbres de la población a la que atiendes con relación al parto, que se me hace una forma bastante inclusiva como de entender estas dinámicas. Otra cosa bastante interesante es que incluso en la actualidad ya se encuentra en la normatividad de diversas leyes, por ejemplo, la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo, reconoce en su artículo 3 que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2022, el concepto de interculturalidad y el concepto de interseccionalidad. Y por último, tenemos que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual se reconoce el enfoque interseccional en el apartado sobre perspectiva de género para reconocer las diversas experiencias y realidades de las mujeres, incluyendo mujeres indígenas, afro, con discapacidad, rurales, de diversidad sexual, que también es muy importante. Y pues y también hay un apartado sobre políticas públicas interculturales, perdón. Entre las conclusiones, siguiendo un poco esta idea de desmitificar lo que se entendía por feminismo decolonial, tenemos que los feminismos decoloniales son movimientos sociales y políticos, pero también marcos analíticos que buscan reconocer desigualdades y situaciones diferenciadas entre el mismo grupo de mujeres. Algunas aportaciones claves, como la interculturalidad, la interseccional, derecho a las mujeres indígenas y afro, actualmente se reconocen en ciertos marcos normativos y son bastante aplicados. Y sirve como marco para explicar situaciones, como se ha hecho, por ejemplo, con las muertas de Juárez y más investigaciones más. Por ejemplo, también se usa mucho para cosas sobre estudios de campo, estudios rurales, y de herramientas que han sido incorporadas a las políticas públicas. Por último, hay un texto bastante interesante, me parece que publicado por el gobierno de Tamaulipas, que se llama Políticas Públicas, no, Gestión Pública y Decolonialidad, que muestra como la forma en que se deberían de construir el análisis, formulación y evaluación de políticas públicas, y yo se lo sinteticé en cómo podemos llevar este marco a la práctica, que es lo que se está buscando mucho. Y pues tenemos ciertos pasos y yo les muestro un ejemplo de aplicación del gobierno de Camerún. En los pasos tenemos, el primer paso es cuestionarnos quién, por qué y dónde se generó una política pública, que es justo lo que busca este marco de colonial. Cuestionarnos de dónde viene y cuál es la intención, ¿no? Y tenemos una política pública de Camerún sobre el acceso a salud de las personas LGBT. Y bueno, en Camerún estaba bastante penalizado el ser una persona LGBT, entonces, por tanto, el acceso a salud era bastante restringido y pues había muchos estigmas en torno a su aplicación. Incluso Camerún criminalizaba las relaciones sexuales entre gente del mismo género. Entonces, pues el primer paso que sería cuestionarnos quién, por qué y dónde se generó esa política que los criminaliza, pues obviamente tenemos mucho contexto histórico de por medio,
pero es una forma para evaluar que, bueno, quizás esta política ya no se está aplicando, ya no está vigente, ya no es una forma de acceso a derechos, sino que más bien los restringe, entonces quizás necesita una reformulación. El segundo paso, que es incluir saberes situados, como puede ser consejos y foros consultivos para detectar problemas y soluciones. Ciertas asociaciones, en colaboración con cierta parte del gobierno, hicieron foros consultivos a la población vulnerable, que era población LGBT, sobre cómo era el trato cuando ellas accedían al servicio de salud en Camerún y pues se dieron cuenta que era un trato malo, que preferían no ir, que preferían quedarse en su casa a hacerse pruebas de VIH, etcétera, y pues estaba bastante mal la situación. El paso 3 es no limitarse solo a conocimientos de expertos, expertas o técnicos y técnicas en el tema, sino que se busca que haya una colaboración más horizontal, que es justamente lo que propone la interculturalidad. Y en la aplicación de esta política tenemos que decidir hacerse una colaboración conjunta entre instituciones, ONGs, expertos, expertas en el tema y la misma población LGBT. De hecho, ellas estuvieron presentes en todo el camino, desde el desarrollo, aplicación y luego en los resultados de esta política. El cuarto paso, uso de metodologías plurales. Se critica mucho el hecho de que muchas de las políticas públicas solo se evalúan con marcos muy positivistas, muy cuantitativos y no se reconoce a lo mejor ciertas poblaciones vulnerables que a lo mejor en las estadísticas se ven muy invisibilizadas. Entonces, en la aplicación, como sabían que era una población muy concreta y muy chiquita, usaron una metodología bastante interesante que se llama paciente misterioso, que básicamente era las personas de la comunidad LGBT, pues se hacían pasar como pacientes de estos centros de salud. Me parece que eligieron 2 o 3 centros de salud en Camerún y iban y evaluaban el servicio. Pedían acceso a varias cosas, así de pruebas de VIH, revisión, ¿no? Y ellas iban evaluando cómo había sido el trato, llevaban una bitácora de qué les habían dicho, qué les había parecido, etcétera, pero como pacientes misteriosos justamente, ¿no? Por último, los pasos, tenemos la devolución de resultados. Este marco de la decolonialidad no solo busca como una evaluación y ahí se quedó, sino como para qué me va a servir, o sea, cuáles son en realidad los resultados que estamos viendo y cómo ayuda a mejorar las políticas públicas. En la aplicación teníamos que en la devolución de los resultados tenemos pláticas de apoyo con sus experiencias. Dejaron a la población LGBT informar a más población LGBT sobre sus experiencias y cómo era una mejor manera de, pues, tener un mejor acceso a la salud, sobre todo. Y por último, lo que me pareció más interesante fue la transformación de resultados en acción en el gobierno de Camerún, en la aplicación de esta política, tenemos que, a raíz de todo, de hecho, las imágenes que están ahí son de las personas LGBT dando estas pláticas de cómo había sido la atención y cómo se podría mejorar. Y pues hubo entrenamiento de sensibilización a las personas que trabajaban en el sector de la salud para quitar este estigma que existía hacia esa población y mejorar el servicio a acceso a la salud. Por último, para finalizar la presentación, me gustaría, con estos pasos que propone este marco de gestión pública y de colonialidad, preguntarles ustedes cómo lo aplicarían a su área de trabajo, porque si bien, digamos, es un marco que parece aparentemente sencillo, pues lleva ciertas complejidades pero aún así creo que pues es bastante interesante como ver cómo se podría desenvolver nuevas políticas públicas en torno a este marco analítico. Gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Pues a ver, público, em, eh, Vanessa nos ha planteado una pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo podríamos incorporarlo en nuestra práctica cotidiana? A ver, veo la mano de psicosocial levantada.
¿Por qué no nos compartes? Psicosocial Katy. Hola, buenos días. Eran aplausitos, pero claro que sí. Gracias. Este, está súper interesante. Me gusta mucho que nos pudiste compartir eh, los pasos y la aplicación, ¿no? Creo que esto ayuda a que lo vayamos aterrizando en acciones concretas. Y cómo lo aplicarían en su área de trabajo. Creo que me falta como acomodar las ideas porque tiene mucho potencial, pero pues les comparto un poco de lo que nosotras hacemos. Nosotras trabajamos con mujeres trabajadoras de sectores precarizados, principalmente desde Jades Sociales, que es el nombre de nuestra organización, es una asociación civil. Identificamos estos sectores precarizados como trabajadoras del hogar remuneradas, trabajadoras de maquila y trabajadoras independientes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es acompañamiento legal y psicológico eh, en cuestiones laborales, ¿no? Entonces, nos dedicamos, o sea, una de nuestras líneas de trabajo también es incidencia en políticas públicas y estar también en contacto con instituciones y organizaciones de gobierno, ¿no? Pienso tal vez que desde la Secretaría de las Mujeres, estamos en Yucatán, estamos ubicadas en Yucatán, México, en Mérida, este, ver cómo o de qué manera, ¿no? Pudieran hacerse este tipo de sinergias para poder explorar cómo a través de eh, estas metodologías que nos planteas y estos marcos analíticos pudiéramos eh, pues desarrollar tal vez algún tipo de acción o modificar, ¿no? Tal vez algún tipo de, más que modificar, cómo hacer que la información de los derechos laborales lleguen, ¿no? A más trabajadoras de estos sectores. Y pues nada, eso. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Sí, bastante interesante justamente esa labor también, la precarización del trabajo, em, el empleo informal, los trabajos de cuidados es un tema bastante relevante en la literatura actual, cómo segregan las mujeres a ciertos sectores, al sector público y luego la diferencia que hay entre el acceso al trabajo y aparte tener que hacer estos labores, bastante complicado y pues sí, justamente es una de las áreas que se ha buscado abordar desde esta perspectiva, como diciendo, es muy diferente ser una mujer con trabajo no precarizado, o sea, ciertos accesos con prestaciones, que a lo mejor tiene servicios de guardería, a lo mejor tu esposo también, esposo, esposa, tiene servicios de guardería, etcétera, a comparación con una mujer que no tiene los mismos servicios, no solo de acceso a la salud, sino como de este papel de cuidados, de quién te va a apoyar en ese sentido, que a lo mejor el hombre o tu pareja no lo hace por estos estereotipos y todo este marco estructural que existe en torno a este tipo de trabajos. Entonces, yo creo que justamente conocer las aportaciones específicas y las necesidades específicas de esta población ayuda mucho a enriquecer, pues quitar como esta precarización, ¿no? Porque ya desde que se habla de la palabra precarización, estás diciendo que el trabajo, los accesos de salud, de derechos que se dan en estos trabajos son altamente deficientes. Y, Efectivamente, ujú, perdón, Vane. Y no, pues, ujú. escuchándote también de lo que nos estabas comentando, la importancia del concepto de la interculturalidad, sobre todo hemos identificado en Yucatán, pues que muchas de las mujeres que pienso son trabajadoras del hogar remuneradas también son mayablantes, ¿no? Entonces, no solo es el cómo hago llegar esta información de los derechos humanos, sino a través de qué vías y canales puedo o pueden tener acceso a esta información, ¿no? Entonces, esto está interesantísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera
compartir cómo podría incorporarse este marco en su práctica cotidiana. Si no, bueno, podemos abrir un espacio para preguntas. No sé si quieran plantearle preguntas a Vanessa sobre este marco. Sí, a ver, Esmeralda. Buen día. Pues es entre pregunta y un poco comentar que en los últimos meses he trabajado con servidores públicos en el Estado de México, hombres y mujeres, ¿no? Se organizan grupos muy amplios y prácticamente como una de los elementos a tratar tiene que ver con estas políticas públicas con sensibilidad al género, ¿no? Porque de repente ya lo han incorporado como parte de su formación como servidores públicos. Y lo que quiero comentar es que ha sido muy complicado, porque eh, incluso con mujeres que ya ocupan regidurías o que ya tienen alguna dirección en los ayuntamientos, hay un silenciamiento, pues a lo mejor invisible, ¿no? O sea, los hombres dicen, pues es que ellas pueden opinar en el momento que quieran, pero ellas no lo hacen por temor a lo mejor a lo que se diga después, ¿no? No en el taller, no en las pláticas, sino que en lo que pueda suceder después. Y bueno, no sé si han escuchado las noticias, también ha sucedido casos de mujeres que son presidentas municipales que se han visto envueltas pues en temas de, pues criminales, ¿no? De alianzas con el narcotráfico o que han violentado a otras mujeres, han golpeado a otras mujeres, y que incluso una de ellas de la región ya se encuentra en la cárcel, ¿no? eh, Muy complicado porque esos detalles provoca generalizaciones, ¿no? Ya ven cómo las mujeres también pueden violentar, ¿no? Y entonces eso como que esas generalizaciones que se dan terminan por no avanzar en lo verdaderamente importante, ¿no? En poder reconocer que cuando hablamos de mujeres estamos hablando de una gran diversidad y que tienen, vulnerabilidades diferenciadas, ¿no? Y creo que pues Vanessa ahí aportas muchísimo para poder no solo hablar de feminismo, sino de un feminismo que hace como esta lupa, ¿no? Mucho más precisa de estas diferencias, ¿no? Entonces, ahí un poco preguntarte, ¿no? Que, mm, que creo que la estrategia de plantear una política pública con una mirada mucho más específica es buena, pero ¿cómo le hacemos para desmontar todo lo anterior? Esa invisibilización que hay de violencias, incluso cuando son colegas, ¿no? En ese sentido. Sí, ese tema también ha sido bastante complicado. Hay un término bastante interesante que se está usando mucho bueno, en los estudios feministas, que es el término agencia femenina, que es como la capacidad que tienen las mujeres de actuar de una manera independiente y apropiarse como de esos espacios públicos que estaban generalmente asociados a lo masculino, o sea, la mujer le pertenecía al hogar, ser sumisa, no dar la palabra, y justamente la agencia femenina es como, yo también puedo dar mi palabra, yo también puedo dar mi opinión, yo también puedo participar en el contexto público. Y es lo que mencionas que pasa, a lo mejor en el trabajo, ¿no? Que las mujeres sí tienen la palabra, pero no se sienten con la capacidad, con la confianza, por muchos contextos, para hablar en público. Y también estos estereotipos de por una mujer que haga ciertas cosas, eso también es bastante interesante. Por ejemplo, que dicen todas las mujeres son feministas y todos los hombres son machistas, es mentira, ¿no? O sea, hay mujeres que por estructuras, por la cultura en la que se desenvolvieron, etcétera, tienen el machismo altamente arraigado dentro de sí y no reconocen como que las mujeres, el hecho de que podamos trabajar, el hecho de que podamos votar, el hecho de que podamos estudiar, el hecho de que no solo nos toque quedarnos en la casa y ser invisibilizadas, han sido aportes importantes del feminismo. Entonces, siguiendo con lo que decía de este poder de agencia, justamente es como irnos deconstruyendo, o sea, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana de
salió una política pública de género, ya hay una mujer presidenta, ya todo el sector público va a ser altamente feminista, ¿no? Ya va a haber más reconocimiento, ¿no? Son luchas que se vienen peleando desde los años 20 o más, o sea, hay asociaciones que tienen, por ejemplo, el de mujeres indígenas, me parece que en los 90 algo así decía, 500 años de lucha. Son contextos bastante complicados que han venido desde hace mucho tiempo, que hay avances pequeños, solo el avance a la votación de las mujeres en los 50, derechos reproductivos y también de métodos anticonceptivos en los 90, actualmente la despenalización del aborto en México. Son aportaciones. Los derechos humanos siempre dicen, no es que un día al otro ya todo va a ser sobre derechos humanos, ¿no? Es algo que se tiene que hacer de poco en poco, aportaciones que desgraciadamente, aunque haya pláticas sobre eso, que en el Plan Nacional de Desarrollo se haya incluido en el sector público, la realidad es completamente distinta. Hay mucha segregación hacia las mujeres, no tenemos las mismas oportunidades, los mismos colegas dentro de la academia y en las políticas públicas te tratan muy distinto por ser mujer, invalidan tu opinión, etcétera. Entonces yo creo que es más como irlo a hacerlo poco a poco, buscar qué mecanismos hay para el mejoramiento de esto. Uno son las charlas, luego, por ejemplo, en migración nos daban pláticas de perspectiva de género y aún así se perpetuaban bastantes estereotipos, hay protocolos de acoso, y pues justamente las poblaciones más vulnerables es como lo que mencionabas, que en esta generalización hay una gran diversidad en realidad, pues es que no solo es las mujeres, ponle dentro del sector público, sino que también el acceso, no sé, a mujeres que pertenecen a ciertas etnias, lo tienen todavía a lo mejor un poco más complicado. Y yo creo que lo mejor es pensar en términos de progresividad, que es un concepto que se usa bastante como en el acceso a derechos, en cómo los mecanismos que hago, aunque parezcan muy chiquitos, ayudan a mejorar, aunque sea un poco en la esfera pública. No sé si con eso respondo a tu pregunta, perdón. Sí, muchas gracias. Y luego las pláticas, pues a veces la dan nombres que leen conceptos, pero que en realidad no logran problematizar y a lo mejor incluso, pues que no tienen, o que digamos que son conocidos de la zona y que tienen también experiencias de violencias, ¿no? En sus vidas y en incluso en la parte pública, ¿no? Y eso, bueno, también es muy complicado poder abordarlo pues de manera más amplia, ¿no? Si todavía en el servicio público no logra como penetrar, es por lo menos el repensar, el cuestionarse cómo se están haciendo las cosas, después ya para poder generar políticas públicas o por lo menos programas, planes o algo, es muy complicado. Sí, completamente. Muchas gracias a ambas. Y si me permiten participar, sí. Em, em, que me parece bien interesante lo que se acaba de plantear. Un poco, o sea, lo dijo Esmeralda, ¿no? O sea, como empezar a cuestionar. Y creo que de ahí el gran valor de lo que nos acaba de compartir Vanessa, ¿no? Que son herramientas para cuestionar, ¿no? Cuestionar qué significa que una persona pertenezca a distintos grupos, ¿no? A distintas posiciones sociales en este momento, en este tiempo, ¿no? Cuestionar qué significa que distintos grupos se estén relacionando de tal manera o no, ¿no? Entonces, yo diría, pues, usar esas herramientas, ¿no? El feminismo, como bien lo dijiste, históricamente ha dado sus batallas y nos ha dado herramientas para continuar la batalla. Y entonces a lo mejor las vamos a poder refinar, em, pero hay que usarlas, ¿no? Podemos agregar nuevas, pero esas son muy valiosas, nos han llevado hasta el punto en el que estamos, ¿no? Este seminario se organiza porque se considera desde la academia que es un tema importante, ¿no? Eso es ya
una gran ganancia, ¿no? Un- una, un buen punto de partida, creo yo. Entonces, pues sí, o sea, esto que nos compartiste, ¿no? Sobre las herramientas, los aprendizajes que desde la decolonialidad, ¿no? Se han generado, pues seguirlos utilizando y llevarlos cada que podamos en las pequeñas y las grandes decisiones, diría. O sea, como creo que es un poco como el aprendizaje que nos dejan los comentarios de ambas, ¿no? Este, porque son fundamentales, o sea, no podemos bajar la guardia, ¿no? Sí. Eh, pero sí, no sé si haya otra pregunta, otro comentario, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, Vanessa. Em, Como si nos pudieras compartir un poco sobre cómo llegaste a estos temas. ¿Cuáles fueron como tus puertas de entrada, ¿no? Tus preocupaciones y a dónde te lleva, ¿no? Esta agenda que nos acabas de compartir. Bueno, supongo que yo estudié relaciones internacionales y uno de los marcos que vemos como explicación a las relaciones internacionales justamente es el marco de de la decolonialidad, estudios postcoloniales también. Y pues me interesó mucho, leemos muchos autores y autoras que van en torno a estas problemáticas y pues muchas de las explicaciones, sobre todo a contextos latinoamericanos, africanos y de Asia, vienen en torno a estas corrientes, ¿no? Y luego en la maestría, yo hice mi tesis de maestría fue justamente sobre migraciones explicadas por el feminismo decolonial, cómo la migración, al igual que el término mujer, se ha generalizado o universalizado creyendo que mujer es un todo y lo mismo hice con el término migrante. Migrante se ha abordado en las políticas públicas mexicanas como un todo, o sea, todo migrante. Un migrante es esto, ¿no? Y era un cuestionamiento acerca de esta falsa universalización también que existe hacia el término migrante y como marco, o sea, el feminismo decolonial y una de sus herramientas analíticas, que es la interseccionalidad, de cómo pueden jugar diferentes cosas en las desigualdades dentro del mismo grupo migrantes, que puede ser raza, género y clase social, eh, para para ver cómo existen diferencias entre les migrantes y, por ejemplo, encontré cosas bastante interesantes como que en ciertas nacionalidades existe una hipersexualización, a pesar de que había mujeres que llegaban con mejor, digamos, poder adquisitivo que otras o que llegaban a empleos formales. Existía una desagregación en términos sexuales porque por venir de nacionalidades muy específicas como la colombiana o venezolana, en el mismo Sí, contexto amigo, buenos días. hola, buenos días. En el mismo contexto del trabajo, eran sexualizadas. Y les decían mucho, es que si eres colombiana eres una cualquiera, es que si eres venezolana, pues ni modo que no te prestes a esas cosas. También cosas como obviamente la racialidad jugaba mucho en los controles migratorios, porque si te ves blanco, así, ¿no? Pues los controles migratorios, aunque pasaras junto a ellos, era raro que les pidieran la tarjeta. Y si les pedían la tarjeta de migración, pues era algo bastante formal, digamos. Pero en cambio, si te veías de ciertos estereotipos raciales, cuando te pedían la tarjeta de migración, pues lo más seguro es que te cuestionaran más cosas como de por qué tienes esta tarjeta, a pesar de que fuera el documento válido oficial, ¿no? Y también mucho el lenguaje. O sea, yo entrevisté a muchas personas que eran personas afro, pero como venían de contextos donde hablaban inglés, decían como, ah, bueno, o sea, como que el trato influía mucho cuando los mismos oficiales de migración se daban cuenta que hablaban inglés, porque decían, ah, pues son estadounidenses, ¿no? A comparación de las personas que venían de Haití, que obviamente no hablaban inglés, pues el trato era completamente diferente, aunque físicamente cumplieran los mismos estereotipos de racialidad. Y pues básicamente fue lo que hice. Ahorita en el doctorado pues estoy trabajando con otros marcos,
pero pues también estoy usando cosas sobre migración. Ujú. Muy bien, muy interesante y muy importante, ¿no? Porque hoy en día el tema de la migración, este, tristemente es muy prevalente. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera plantear una duda? A ver, veo una pregunta de Sergio García. Sí, perdón, un segundito. Hola. Pues primero que nada, gracias por la plática. La verdad, creo que hiciste muy buen trabajo en términos y cuestiones muy complejas, en decirlas de forma que se pudieran entender bastante claro. Yo trabajo en un colegio técnico o en un colegio politécnico aquí en Toronto que pues recibe estudiantes migrantes, estudiantes con muchas necesidades de distintos tipos sociales. Y aquí en el colegio y en general en Canadá hay como, o sea, que se está buscando, desde hace un par de décadas hubo la reconciliación con los primeros pobladores de los pueblos norteamericanos. Y a pesar de eso, pues todavía, o sea, siempre se está tratando de decir, bueno, las personas aquí tenían una forma muy distinta de hacer las cosas en términos muy prácticos de aprendizaje y de la educación. Pues aquí, digo, un colegio, una universidad, es un sistema que nació de forma colonial, no es una estructura colonial. Y pues están todos estos intentos, quizás por tratar de retomar muchos de los aprendizajes de las primeras pobladoras, de los primeros pobladores. Y entonces está esta lucha de decir, o sea, si tienes fundamentalmente una estructura colonial como es una universidad, como es un colegio, ¿de qué forma eh, cambias todo eso, ¿no? A una forma, digamos, como tenían los primeros pobladores, sus formas más, ¿cómo decirlo? Las formas que tenían, sus usos y costumbres en cuestión del aprendizaje. Y en esos términos creo que una cuestión muy particular pues, es la cuestión individual, ¿no? La universidad, los colegios se enfocan de forma muy individual y pues pareciera que hay una idea más colectiva que puede tener un mayor alcance, ¿no? O sea, bueno, pero en realidad ese es como en mi área yo me quedé pensando cómo podría aplicar esto, pero pues es una lucha continua y da mucho gusto ver que hay gente como tú, como ustedes, que están trabajando en no solo dejarlo como una idea muy general, sino ir formando los pasos que se pueden seguir para ir cambiando estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, gracias ahí por la plática, me gustó mucho. Muchas gracias. Sí, justamente la universidad pues parte de justamente de eso, de una estructura colonial, de un pensamiento más occidental, de un pensamiento positivista, el método científico. Tienes que aplicar ciertas hipótesis y luego comprobar esas hipótesis para explicar la realidad, que es justamente en lo que se basó en la formación de este tipo de formas educativas. Y sí, obviamente, como lo mencioné al principio, se busca, déjeme lo encuentro, lo de la subalternidad puede hablar. Y em, bueno, no lo encontré, pero básicamente es que los saberes que se tenían antes fueron relegados a supersticiones, ¿no? Todos esos conocimientos que a lo mejor tenían las personas nativas de las zonas del norte fueron relegadas pues son supersticiones, son conocimientos básicos. Y algo que no mencioné, que también es bastante interesante, es que el pensamiento de colonial no busca como decir, eran mejor los pensamientos indígenas y entonces ahora todo el mundo hay que pensar de esa forma y los medicamentos y eso no sirve, ¿no? Autores como Sousa de Santos mencionan, es que debe de haber una convergencia, un entendimiento entre ambas partes. El hecho de la decolonialidad no implica como esto es lo bueno y todo lo que sea positivista y liberalista es malo, ¿no? Básicamente lo que dice es, debe de haber una comunicación entre ambos, ambos aportan cosas interesantes y no nos podemos deshacer de la idea de, ahora soy decolonial y como las farmacéuticas son occidentales, pues no voy a tomar medicinas, ¿no?
más bien es decir, bueno, entiendo que hay medicinas que están ahí, que las tengo que usar, pero también entender que hay otros pensamientos que me sirven para curarme a lo mejor un té o algo así, que son conocimientos más, digamos, más de este pensamiento tampoco son malos y hay un complemento entre ambos. Y bueno, justamente este tipo de las universidades, como nace de esta perspectiva occidental que privilegia los derechos humanos en el sentido individual, o sea, yo individualmente cómo puedo mejorar justamente los derechos humanos de tercera generación que fueron surgidos más en marcos africanos y eso que son derechos colectivos, derechos humanos colectivos, buscan esta propuesta de cómo incorporar el conocimiento colectivo y no solo el individual en las universidades y demás instituciones educativas. En México, por ejemplo, tenemos las escuelas interculturales, se busca también el rescate de ciertas lenguas indígenas. También pues se ha traído mucho a colación en discursos del gobierno, en políticas públicas, como visibilizar estos grupos y entender mejor, bueno, el concepto de interculturalidad siento que es bastante acertado, como entender que existen bastantes culturas y entender que entre todas nos podemos retroalimentar. Yo tengo una cultura, ciertas personas otra, y justamente es lo que creo que pasaría en Toronto, o sea que aunque las universidades fueron surgidas en este marco occidental, no alejarnos de la idea de que pues también pueden dar buen conocimiento, que también están aportando algo bueno porque están formando estudiantes, pero también entender que a lo mejor se podrían complementar con políticas públicas más inclusivas o de derechos de tercera generación en el que ayuden a incorporar saberes colectivos y pues también hay universidades que incorporan acceso a lenguas y creo que en la universidad, por ejemplo, no sé si la persona que es de Yucatán me podría decir, pero muchas universidades de la Universidad de Yucatán creo que tiene lenguas indígenas en algunos de sus programas, por cierto. Y básicamente eso. Muchas gracias. Hola, Vanessa. Sí, efectivamente, en la Autónoma de Yucatán te da como materia, entiendo que hay planes de estudios que los tienen como optativas, algunas como materias libres, la lengua maya, y creo que también viene como por niveles, ¿no? Introducción, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y el Centro de Idiomas y Lenguas, creo que también, que es de la Autónoma de Yucatán, también lo oferta al público en general. Muchas gracias, sí. Pues justamente yo creo que esa sería una política bastante inclusiva en marcos occidentales, que a lo mejor reconocer como estos saberes nativoamericanos. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aportación a la discusión por aquí? ¿No? Vanessa, ¿algún comentario con el que quieras cerrar? ¿Algo que Eh, nos quieras dejar reflexionando? Pues justamente sigo con esta idea de que es algo progresivo, que no de la noche a la mañana las políticas públicas o no por enunciar en las políticas públicas la palabra género significa que ya son inclusivas y que va a cambiar la percepción de las personas, porque una cosa es pues el marco normativo y otra cosa es ya la aplicación que es completamente distinta, ¿no? Pero lo importante yo creo que es eso mismo que mencionaban, cuestionarnos, estarnos cuestionando acerca de cómo mejorar, no solo en las políticas públicas, sino como persona, como lo que estoy haciendo ayuda a una mejor integración o no, sigo con este marco de interculturalidad, estoy entendiendo las diferencias que existen, las desigualdades y pues eventualmente yo creo que pensar que no solo va a ser algo rápido, sino que va a contribuir por pasos a que se llegue a una igualdad más sustantiva con el tiempo. Sí, Y eso sería. totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartir.
Sí. Y pues nada, con ese comentario y con esa reflexión, sí, que nos compartas autores de feminismos decoloniales. Vanessa, por favor. Sí, muchas gracias. Ah, me voy a salir tantito porque no lo veo. Lo pusieron en el chat. Yo te lo acabo de leer, que si por favor nos puedes compartir autores o autoras que hablen sobre la decolonialidad desde el feminismo. Sí, hay una que me gusta bastante que es latinoamericana. De hecho, está actualmente, me parece, en México, dando cátedras gratuitas en el Colegio de México, que es Rita Segato. Ella es la que hace estudios sobre las muertas de Juárez, también sobre hombres violadores, me parece, y comunidades yorubas en Brasil. Y les digo que hay un escrito, creo que es de la Universidad de Tamaulipas, que se llama Gestión Pública y Decolonialidad, algo así. Y es justamente cómo lo pueden aplicar pues a las políticas públicas, esta de construcción de marcos. Y hay una recopilación bastante buena que se llama Bajo los ojos de Occidente, que recopila varias autoras como Chandra Mohanty. Y bueno, ese se me hace bastante más completo porque como son muchas autoras, recopilan varios temas en este marco de la decolonialidad. De hecho, desde el principio dicen que se entiende por colonialidad, por poscolonialidad, decolonialidad, y ahí como son autoras de Medio Oriente y países del sur global, abordan cosas como la mujer islámica, los feminismos islámicos, las mujeres chicanas, todos esos. Me parece una lectura bastante completa. Creo que es un libro en sí, pero está compuesto de bastantes artículos como individuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ya nos llevamos una gran reflexión y mucha tarea. Muchas gracias, Vanessa. Sí, Em, y entonces, pues si no hay más comentarios, más peticiones, em, creo que vamos a dar por... ¿aquí tienes un comentario? No. Es aplauso, Son los perdón. Todavía aplausitos. no, pero los emoticones. Hola, Damos Zaira, por terminado. yo sí tengo un comentario. A ver, Javier. Hola, pues Vanessa, muchísimas gracias por participar en este seminario y nada más comentarles a las participantes y participantes que están acá que es probable que cambiemos de horario en la próxima sesión, es probable que nos movamos de día, a lo mejor es los jueves o los miércoles la sesión, ya les avisaremos a tiempo para que pues lo vayan agendando, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias a todas y todos. muchas Gracias, gracias. Javier. Y pues sí, gracias a todas, a todos, a todes. Esperamos vernos en un mes. Y bueno, especialmente gracias, Vanessa, por compartir. Eh, Estamos en comunicación. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, nos vemos, hasta luego.